Gracias por continuar con nosotros en El Mundo Ahora de France 24. Revisemos los titulares de la jornada. Compromisos nucleares y el levantamiento de sanciones fueron temas de la segunda ronda de negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán en Ginebra con la mediación de Omán. La diplomacia de Teherán señaló buenos avances y entendimientos sobre los principios fundamentales de la discusión con Washington, con quienes volverán a reunirse en 2 semanas. Ginebra también es escenario de una nueva ronda de negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para buscar una salida a la guerra. Washington volvió a presionar a Kiev para llegar a un acuerdo, mientras que Moscú lanzó horas antes del encuentro otro ataque masivo con drones y misiles. Pero está a las puertas de quedarse nuevamente sin presidente. A solo 2 meses de las elecciones, el Congreso debate mociones de censura contra José Gerí, con las que se busca su destitución. El mandatario interino se ha visto envuelto en una serie de escándalos por contrataciones a modo y reuniones semiclandestinas con contratistas chinos. Y el gobierno del Líbano advierte que su ejército necesitará al menos 4 meses más para poder implementar la segunda fase del plan para desarmar al grupo islamista Hezbollah en el sur del país. Lo vemos en minutos en nuestra sección Directo A. Iniciamos en Suiza. Estados Unidos e Irán culminaron la segunda ronda de conversaciones indirectas celebradas este martes en Ginebra. La delegación de la República Islámica informó buenos avances y entendimientos sobre los principios fundamentales de la discusión con Washington, que también señaló progresos, pero recalcó que aún quedan detalles importantes por discutir. En la misma línea que la Unión Americana, el canciller de Omán, país mediador de los diálogos, aseguró que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero que los próximos pasos están claros de cara a la siguiente ronda, que se desarrollaría en 2 semanas. Ampliamos a continuación. Nueva ronda de diálogos entre Irán y Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump tildara a los negociadores de la República Islámica de malos. Irán es un negociador muy duro. ¿Son buenos negociadores o malos negociadores? Yo diría que son malos negociadores porque podríamos haber alcanzado un acuerdo en lugar de enviar los B-2 para neutralizar su potencial nuclear. Y tuvimos que enviar los B-2. Espero que sean más razonables. Quieren llegar a un acuerdo. Este martes se celebró la segunda jornada de negociaciones nucleares indirectas en Ginebra bajo la mediación de Omán. En las calles de la ciudad suiza, decenas de manifestantes se pronunciaron en contra de la violenta represión iraní durante las protestas de enero. Aunque al término de las charlas, la delegación del país persa aseveró que los diálogos fueron constructivos y que hubo un entendimiento con respecto a los asuntos principales. Todavía no existe una hoja de ruta propiamente dicha, pero ahora tenemos una visión más clara de las medidas que hay que tomar y los pasos que hay que seguir. Por supuesto, ambas partes mantienen posiciones que tardarán en desaparecer, pero al menos disponemos de un conjunto de principios rectores y de una vía más clara para avanzar. Por su parte, desde Teherán, el líder supremo continúa advirtiendo que sus fuerzas armadas tienen la capacidad de herir a las tropas de Estados Unidos ubicadas en Medio Oriente. Dicen, enviamos un barco a Irán. Por supuesto, un buque de guerra es una embarcación peligrosa, pero aún más peligrosa es el arma que puede enviarlo al fondo del mar. Omán afirmó que si bien queda mucho trabajo por hacer, el diálogo del martes resultó con un buen progreso. Mientras tanto, las agencias de noticias estatales de Irán informaron que la Guardia Revolucionaria y el ejército llevaron a cabo ejercicios militares a gran escala en el estrecho de Hormuz, cerrando zonas del paso marítimo durante varias horas. La capital suiza también es escenario de una nueva ronda de negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos que buscan una salida a la guerra que este mes cumple 4 años de haber iniciado en territorio ucraniano. Antes del encuentro, Washington volvió a presionar a Kiev para llegar a un acuerdo, pese a que el gobierno de Volodymyr Zelensky ha dejado en claro que no cederá en temas como la cesión de territorios, mientras que Moscú, horas antes de sentarse a la mesa, lanzó otro ataque masivo con drones y misiles contra 12 regiones ucranianas que habrían dejado al menos 3 muertos. Las negociaciones se extenderán hasta mañana en Ginebra.
En otros temas, el presidente francés Emmanuel Macron se reunió con su homólogo indio Narendra Modi en Bombay. Se trata del inicio de una visita oficial de 3 días que está destinada a reforzar una asociación ya sólida entre Francia e India que se ha expandido de la defensa al comercio, a la tecnología y a la energía. Sobre la mesa se baraja un contrato para que París se venda a Nueva Delhi 114 casas Rafale. Laurel nos cuenta más. Un viaje oficial de 3 días que empezó con apretones de manos y cálidas palabras de elogio. El presidente francés Emmanuel Macron llegó a Bombay para reunirse con el primer ministro indio Narendra Modi y subrayó la importancia de una cooperación más profunda entre ambas naciones en medio de la actual incertidumbre geopolítica. Creemos en una tercera vía, un Indo-Pacífico libre y abierto, la cooperación en materia de tecnología, defensa y comercio y la voluntad de no sufrir ninguna forma de hegemonía. Creemos en el Estado de Derecho, creemos en la previsibilidad, creemos en el multilateralismo eficaz y juntos lo hemos demostrado en los últimos años con iniciativas muy concretas. El jefe de Estado francés busca diversificar las alianzas más allá de Estados Unidos y China. Y con la India llamada a convertirse en la 4ª economía más grande del mundo, ambos países tienen mucho que ganar estrechando sus vínculos, como lo subrayó el mandatario indio. Hoy elevamos esta relación a Asociación Estratégica Global Especial gracias a nuestra confianza y visión compartida. La colaboración entre India y Francia no conoce fronteras, puede extenderse desde las profundidades oceánicas hasta las montañas más altas. Este martes, Macron y Modi inauguraron simbólicamente una cadena de montaje para un helicóptero fabricado por el grupo indio Tate y el gigante aeronáutico Airbus. Sin embargo, se espera que el momento más destacado de la visita sea el jueves, con la firma de un contrato para la venta de 114 aviones de combate Rafale fabricados por Dassault Aviation, lo que representaría el mayor contrato de la historia de la empresa francesa con un valor de 38.000 millones de dólares. Macron también tiene previsto comparecer en la cumbre sobre la inteligencia artificial que acoge Nueva Delhi. En Perú, el Congreso debate una serie de mociones de censura que buscan la destitución de José Gerí. A solo 2 meses de las elecciones, el país andino está a las puertas de quedarse nuevamente sin presidente. El mandatario interino se ha visto envuelto en una serie de escándalos por contrataciones a modo de jóvenes funcionarias y de reuniones semiclandestinas con contratistas chinos. Desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos amplía. José Gerí ha dicho que él juramentó como presidente de la nación y por tanto el mecanismo adecuado para retirarlo del poder es una moción de vacancia presidencial y él va a aceptar la decisión que tome el Congreso siempre y cuando se adecue a la Constitución. Hay que señalar que si prosperara el retiro del cargo de Gerí, el Perú entraría en una situación de vacío del poder porque se quedaría sin presidente del país y sin presidente del Parlamento. Al respecto, por otra parte, he sido señalado por algunos congresistas que, si bien es cierto, existe los votos necesarios para retirar el puesto a José Gerí de cara a la población y a los medios de comunicación. Al interior del Congreso el sentimiento es otro tras el mensaje contundente de Keiko Fujimori, porque algunos congresistas están pensando en no apoyar la moción de vacancia, pero sí respaldar una moción, mejor dicho, no quieren apoyar una moción de censura, pero sí ir por el todo por una moción de vacancia presidencial y pueden registrarse cambio de votos a la hora del escrutinio. Otro escenario que se puede presentar es que esta sesión extraordinaria se realiza cuando el Parlamento se encuentra en vacaciones y muchos congresistas, alegando que están en provincias al interior del Perú, pueden pretextar de que ellos justificar esta ausencia a la sesión que tiene carácter presencial. En la jornada, otra situación es que los congresistas podrían terminar de salvar a José Gerí de esta destitución, porque en Perú cualquier cosa puede suceder y en política todo es posible. Esta situación ha sido ya adelantada por el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, que ha dicho que si no prosperase ninguna moción de censura, pueden ir por la vacancia a partir del 1 de marzo.
Ahora vamos a Colombia. El gobierno de Gustavo Petro reanudó las negociaciones de paz con el Clan del Golfo, que fueron suspendidas por la que es considerada actualmente como la organización criminal más poderosa del país. Dicha suspensión ocurrió en protesta por la entrega que Petro realizó a Donald Trump en la Casa Blanca de un listado con los nombres de los principales narcotraficantes de Colombia. Entre ellos figuraba Chiquito Malo, el líder del Clan del Golfo, e Iván Mordisco, líder de la mayor disidencia de las FARC. También aparecía Pablito, uno de los hombres más fuertes de la guerrilla del ELN. En otro orden de ideas, México, el vecino del sur de Estados Unidos, no se unirá a la Junta de Paz para Gaza convocada por el presidente Donald Trump. El gobierno de Claudia Sheinbaum informó que en su lugar, México enviará a Juan Ramón de la Fuente, su embajador ante Naciones Unidas, como observador. Según explicó la mandataria, su negativa a unirse responde a la necesidad de que todas las partes sean incluidas en procesos de paz con Medio Oriente. La Junta de Paz, conformada por líderes mundiales, se reunirá de manera inaugural el próximo jueves. Al respecto, Hamás instó a que los países que la conformen obliguen a Israel a detener las violaciones de la tregua en la Franja de Gaza. En Medio Oriente llega uno de los momentos más importantes del año para los musulmanes, el mes sagrado del Ramadán, que empieza este martes. Y en la Franja de Gaza los habitantes intentan organizar las festividades, y esto a pesar de la devastación de su territorio y de la muerte que los golpea a diario. A 5 meses de la entrada en vigor del cese el fuego, la tregua sigue siendo frágil y las crisis de salud alimentaria y de derechos humanos complican las celebraciones. William Gasso nos cuenta más. En la plaza de mercado de Zawiya, dátiles, frutos secos y dulces llenan los estantes. A pocas horas del inicio del Ramadán, los gazatíes hacen las compras esenciales para las celebraciones. Con la entrada en vigor del cese al fuego entre Israel y Hamás en octubre pasado, algunos habitantes esperan fiestas un poco más alegres este año. Este año el Ramadán se celebrará durante lo que se conoce como la tregua, por lo que es un poco más tranquilo en comparación con el año pasado, cuando perdimos a muchas personas y estuvimos llenos de dolor durante el Ramadán. Sin embargo, la tregua sigue siendo relativa en Gaza. El martes, un niño de 12 años murió golpeado por un misil israelí después de haber cruzado la línea amarilla en el norte del enclave, según informó la agencia palestina Wafa. Y el fin de semana pasado, 12 palestinos murieron en ataques israelíes, según reportó la Defensa Civil de Gaza. Pero a pesar de las tragedias cotidianas, los gazatíes no quieren dejar de celebrar la llegada del Ramadán. En Han Yunis, una ONG turca ayuda a decorar este campo de refugiados para llevar alegría a sus habitantes. En este ambiente, al menos los niños mantienen el ánimo y encuentran algunos momentos de felicidad a pesar de la tristeza que nos rodea, causada por la destrucción y los actos inhumanos. El Ramadán es el mes más sagrado del calendario islámico y representa uno de los 5 pilares del Islam. Este año finalizará el 19 de marzo. Es momento de Directo A. Y vamos directo al Líbano porque el gobierno advirtió que su ejército necesitaría al menos 4 meses más para poder implementar la segunda fase del plan militar con el objetivo de desarmar en el sur del país al grupo islamista Hezbollah respaldado por Irán. Mientras tanto, Israel critica el avance del ejército libanés como insuficiente y mantiene ataques regulares contra el país, y esto a pesar del alto el fuego pactado en noviembre del 2024. Para ampliar, vamos a Beirut con nuestra corresponsal Etel Bonet. Etel, muy buena tarde. El ejército libanés ha anunciado que va a empezar con la segunda fase del desarme de los grupos no estatales. ¿Qué tan efectivo sería este plan en efectos a nivel real? Sí, buenas tardes. Pues primero de todo, para poner en contexto de lo que se trata, el plan del desarme son 2 fases. La primera fase, que justamente se empezó después de que se llegara a ese acuerdo de alto el fuego, el cual no ha sido respetado después de que se hiciera, ¿no?, en noviembre de 2024. En este caso, la primera fase del desarme era mucho más sencilla, ya que era en el sur del río Litani, es decir, lo que es la frontera sur del país con Israel, donde también están desplegadas pues, las tropas de la OTAN, quiere decir de la ONU, y es por eso que ha sido mucho más sencillo para el ejército pues, poder desplegarse ahí y poder de alguna manera pues, desarmar, ¿no?, a Hezbollah y a las otras milicias que estaban actuando fuera de la ley. Pero ahora la segunda fase es la más complicada porque estamos hablando de
el norte del río Litani y del río Awali, que sería lo que es el sur del Líbano, pero también lo que es el Valle de la Beca, toda una zona que ha estado controlada casi siempre por Hezbollah, precisamente porque había ese vacío estatal. Y es por eso que es lo que se está hablando de que sería necesario esos 4 o 8 meses, porque es una zona donde hasta este momento pues no ha habido presencia, ¿no?, ni del ejército ni del gobierno. Y es por eso que es mucho más difícil pues, ese plan de desarme. A efectos o desde el punto de vista de Israel, la verdad es que sea eficaz o no sea eficaz, para ellos ya han tomado su propia decisión, como hemos visto hasta ahora, desde que empezó ese alto el fuego, donde diariamente Israel está bombardeando en el sur del Líbano, alegando que se trata pues, de lo que son almacenes de armas y municiones de Hezbollah y también lo que son ataques selectivos contra figuras, ¿no?, de Hezbollah, comandantes o miembros, pero muchas veces esos ataques no son solamente en lo que son lugares militares, sino que son en zonas civiles, y estaríamos hablando de que cerca de 100 personas habrían muerto, 100 civiles, hay alrededor de unos 400 muertos desde que se implementó el alto el fuego y unos 100 serían civiles. Todo esto pues ha llevado también tanto al Líbano como a las fuerzas de paz de la ONU pues a alertar, ¿no?, de esas violaciones de ese alto el fuego. Etel, en tanto, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, habló el lunes de respeto a la soberanía del Estado y al mismo tiempo sigue negándose a deponer las armas más allá del acuerdo del alto el fuego de noviembre del 2024 que, bien has dicho, Israel ha violado reiteradamente. ¿Cuáles son las contradicciones? Sí, en primer lugar, pues en todo momento, cuando se llegó al alto el fuego, que fue acordado entre Israel y el gobierno libanés, Hezbollah dijo que estaría de acuerdo, ¿no?, en formar parte de ese acuerdo y darle ese protagonismo al gobierno y al Estado libanés. Ellos dijeron que sí, que se iban a desarmar en lo que es el sur del río Litani, pero en ningún momento dijeron que quisieran desarmarse en lo que es el norte y en el río Awali, que es precisamente donde empieza esta nueva fase. Y esto lo han dicho reiteradamente, que ellos nunca acordaron el desarmarse completamente, porque esto significaría pues no solamente perder lo que es pues toda su estrategia militar, todo ese arsenal militar, que es enorme y todavía no se sabe la magnitud, ¿no?, de lo que sigue teniendo Hezbollah, pese pues a que todos los días Israel esté bombardeando almacenes y armas de municiones. Esto también pues les quitaría ese protagonismo como milicia, porque ya no habría esa necesidad de que hubiera ese grupo de resistencia, ya que dejarían de estar armados. ¿Qué pasa? Que está habiendo un movimiento que eso hasta ahora no se ha estado viendo, que es los nuevos acuerdos que están llevando Hezbollah con otros grupos armados. En este caso son grupos sunís como Jamiat al-Islami, que es originariamente egipcio, pero también tiene fuerte presencia aquí en el Líbano, y estarían actuando con Hezbollah, y es por eso que hemos visto en los últimos ataques israelíes, precisamente este domingo, hubo un ataque en el que fueron 4 miembros de este grupo los que fueron abatidos por Israel. También en ese caso está diciendo Naim Qassem que precisamente ellos no pueden desarmarse cuando Israel siga ocupando unas 5 posiciones en el sur del Líbano y sigue llevando todos esos días pues lo que son los ataques con drones que están violando ese alto el fuego. Etel, finalmente hay protestas en las calles de Beirut, en tanto finalmente el gobierno del Líbano pide por lo menos 4 meses para seguir en esta segunda etapa de desarme. ¿Qué está ocurriendo en la capital libanesa? Bueno, en la capital libanesa y también en la ciudad de Trípoli, hoy precisamente ha habido por fin, ¿no?, ese acuerdo para lo que es subir los salarios de los funcionarios. Estamos hablando que desde que empezó la crisis económica en el Líbano en 2019, pues hubo esa depreciación tan fuerte de la libra libanesa y los funcionarios y también los funcionarios del ejército estaban cobrando en libras libanesas y había esa diferencia tan grande con respecto al dólar. Por fin se ha llegado a una medida donde van a empezar a tener un sueldo mucho más aceptable con lo que es la diferencia con el dólar, pero por otro lado ha sido pues eso, ¿no?, una de cal y una de arena, como se dice en España, porque por otro lado se ha anunciado una subida de impuestos en lo que es la gasolina, que estamos hablando de un 21% el litro de la gasolina, y también un 11% de lo que es el IVA. Entonces, claro, esto va a crear una mayor inflación, porque estamos hablando de que la gasolina no solamente es el precio de la gasolina para los coches, sino que los alimentos van a subir de precio y muchas otras cosas que se van a tener que transportar. Y precisamente esta noticia, ¿no?, este jarro de agua caliente, pues llega precisamente cuando se empieza lo que es el mes sagrado de Ramadán, donde la gente pues va a tener que comprar más, precisamente pues porque está celebrando con las familias, van a comprar dulces, van a comprar frutas, y todo eso va a encarecer mucho esa cesta de Ramadán. Muchísimas gracias como siempre por el reporte, Etel Bonet.
Ahora vamos con nuestro primer reportaje del día. Cada vez más sacerdotes católicos utilizan redes sociales para difundir el mensaje cristiano. Si bien muchos consideran a Jesús como el primer influencer de la historia, estos sacerdotes modernos declaran tener el mismo objetivo: acercar a más personas a la fe cristiana. Esta es la historia. En su parroquia en Brescia, en el norte de Italia, el padre Giuseppe se prepara para un nuevo tipo de sermón. Para hablar de Dios, ahora se dirige a una comunidad virtual. El Evangelio de este domingo nos hace reflexionar sobre una de las preguntas más importantes de la fe. ¿Cuándo fue el momento en que sentimos que Dios nos llamó? Creer es renovar lo que sentimos. Graba este tipo de mensajes cada semana y él mismo los edita antes de publicarlos en línea. Su objetivo: ir a buscar a los fieles que ya no van a la iglesia, donde muchos pasan la mayor parte del tiempo en Internet. Soy autodidacta, empecé desde cero, no estaba en ninguna red social, nunca me interesó hasta que un día cambié. Me dije, este podría ser un medio realmente útil para difundir la palabra de Jesucristo. Mi objetivo es hablar del Evangelio a través del prisma de la vida real de hoy. Y funciona. Con casi 66.000 seguidores en Instagram, el padre Giuseppe es seguido sobre todo por jóvenes. En su parroquia también valoran su enfoque directo y sus explicaciones claras de la Biblia. Sigo sus vídeos. Algunas de sus explicaciones de la palabra de Dios son, como decimos, iluminadoras. Resalta un detalle que llama la atención y da una interpretación del pasaje que nunca habíamos entendido, y de inmediato comprendemos lo que realmente significa el Evangelio. Encontrarse con la gente, especialmente con los jóvenes, es fundamental para mí. Veo que a veces siguen momentos de oración disponibles en aplicaciones religiosas. Aplicaciones como esta, Hallow, una herramienta de oración creada en Estados Unidos que se ha convertido en la aplicación religiosa más descargada del mundo. Cerca del Vaticano no es raro ver peregrinos usándola. En esta aplicación podemos hacer el Santo Rosario, podemos ir a la hora santa y le enseñan las oraciones. Si uno no se sabe las oraciones, te explica, te enseña todas las oraciones. Oración de la noche, de la mañana, es muy buena esta aplicación. Andrea ha venido a Roma en una peregrinación organizada por su parroquia en Texas. Transmite la audiencia papal a su comunidad en Estados Unidos. Cree que las redes sociales son claramente una herramienta misionera. Grabo y siempre hago cortes del Evangelio y siempre estoy repartiendo en WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Las redes sociales es una gran ayuda para ahorita la evangelización. Ahorita la palabra de Dios llega a todo el mundo, a todo rincón del mundo, por las redes sociales. El consumo digital de contenido espiritual se ha disparado en los últimos años en todo el mundo, tanto que el verano pasado el Papa León XIV celebró el jubileo de los misioneros digitales, el primer evento de este tipo en la historia de la Iglesia Católica. Un fenómeno global que las parroquias italianas están aprendiendo a dominar. Esta sesión de formación organizada por la parroquia de Grosseto en Toscana enseña a sacerdotes y voluntarios la utilización de nuevas herramientas de comunicación virtual. Ma voi sapete che cos'è un'intelligenza artificiale? ChatGPT, Gemini, Copilot. Oggi è una piazza virtuale e quindi ecco. Hoy nos enfrentamos a un espacio virtual. Como cristianos, debemos estar presentes para llegar a la gente, pero con precaución. La precaución está en el centro de la misión del padre Venanti. Este fraile franciscano, experto en bioética, asesora al Vaticano sobre cómo navegar la inteligencia artificial. Hoy advierte sobre los riesgos de desviarse espiritualmente. Un mal texto producido por una mala IA puede crear una distorsión en nuestra conciencia de la realidad y podría generar evangelios falsos. Promover la fe católica sin desvirtuar el mensaje de Cristo. Ese es el desafío para los misioneros digitales, como el padre Cosimo, una estrella en línea con casi 500.000 de seguidores en Instagram. Recientemente comenzó a usar inteligencia artificial para difundir su mensaje más allá de Italia. Instagram, ad esempio,
Ahora Instagram permite traducir videos con inteligencia artificial. Así, los videos que publico en italiano pueden verse en francés, en Francia. Y estoy empezando a desarrollar público fuera de Italia. Eso me permite hablarle a gente en todas partes: Brasil, Estados Unidos, Canadá, África, Australia. Una popularidad virtual con resultados reales. Desde que está presente en redes sociales, el tamaño de su congregación en la iglesia se ha duplicado y sus misas de fin de semana están llenas. Es un sacerdote muy carismático, muy simpático. Estoy muy orgullosa. Nuestra parroquia es pequeña, pero gracias a él es conocida en todo el mundo. Para esta nueva generación de clérigos, la ambición de la evangelización virtual es enorme. Más de 5.000 millones de personas están conectadas a redes sociales en todo el mundo. En breve regresamos con más información, pero ahora es momento de una pausa.